Descodificando enfermedades que empiezan con P. Paladar. Bóveda o techo de la boca que separa esta de las fosas nasales. El paladar está relacionado con el pedazo. Se trata de fabricar más paladar para retener el pedazo y que no nos lo quiten. Cuando llevamos un pedazo a la boca, este entra en contacto con el paladar. Si en ese momento nos lo quitan, eso da lugar a un conflicto importante de separación del pedazo. La memoria táctil de ese recuerdo queda grabada en el paladar. Nos han quitado el pedazo cuando ya lo teníamos. Solo faltaba tragarlo. Conflicto de estar separado del pedazo que ya era mío. Empleo, casa, hombre. Miedo a estar separado del pedazo. Pareja. Frustración por haber perdido el pedazo, cuando ya era mío. Estaba seguro de tenerlo atrapado, pero al final se me escapó. Por ejemplo, te toca la lotería, pero resulta que has perdido el 10º. Ya te veías con el dinero, tenías el pedazo en la boca, pero al final te quedas sin él, te lo quitan. En el hueso del paladar, estaríamos ante un conflicto de desvalorización por no poder atrapar el pedazo. Glándulas palatinas. A la izquierda es un conflicto de no poder escupir el pedazo. A la derecha, conflicto de no poder tragar el bocado que acabo de atrapar. También se puede interpretar el pedazo como palabras. Hendidura de paladar. No tener la capacidad de tomar el pedazo porque es demasiado grande. Debemos desplazarnos a nuestro primer pedazo, el seno de la madre. Conflicto producido por un destete prematuro que produce personas, hombres que quedan fascinados por los pechos de las mujeres. Esto responde a la necesidad de atrapar ese primer bocado. Tengo miedo de estar separado del pedazo. Palmas de las manos. Parte interior plana de la mano. Sentido biológico, función de contacto con lo que agarramos y manipulamos. Trabajo. También simbolizan el pedir y el ofrecer. Y mostrar las palmas de la mano es un gesto ancestralmente reconocido de sinceridad o nobleza. Muestro que no llevo armas y que por lo tanto mis intenciones son nobles. Conflicto de padre o de trabajo en un contexto de contacto. Conflicto en relación a la verdad y la nobleza en relación al padre o al trabajo. Panadizo. Inflamación flemonosa de los dedos de pies y manos. Responde a una reparación de un conflicto en el que hubo una agresión hacia la parte afectada. En fase de reparación, la ira, la rabia y la agresividad se concentran en las manos, acción, y en los dedos. Manipulación precisa pero no se libera, cosa que impide terminar la reparación. Eso produce una inflamación con infección, o no, que se manifiesta en forma de panadizo. Conflicto de agresión y agresividad contenida. Páncreas. Órgano glandular situado en el abdomen detrás del estómago con funciones exócrinas. Segrega enzimas digestivas al intestino delgado. Y endócrinas, productor de insulina, glucagón y somatostatina que van a la sangre. El páncreas segrega las enzimas más poderosas del organismo y por lo tanto reflejará conflictos respecto a eso que uno no puede digerir o asimilar. El sentido biológico de los conductos exócrinos, enzimas digestivas y secreción que corresponde a la primera etapa, es el de fabricar más tejido para producir más enzimas y poder así digerir el pedazo. El sentido biológico de los conductos endocrinos, producción de hormonas y secreción, es el de destruir tejido para abrir la luz del conducto y así poder segregar más enzimas digestivas. El páncreas segrega glucagón e insulina que se encargan de los procesos de la glucosa en el cuerpo. Por lo tanto, tenemos un conflicto feo donde falta dulzura. Conflicto indigesto de ignominia, literalmente una gran putada y resistencia. Grandes porquerías familiares.
Historias de herencia, ya sean estas reales o simbólicas. Estamos hablando de una guarrada o putada muchísimo más grande que la que podemos localizar en el colon. Estamos ante el gran resentir. Me he tragado un pedazo enorme que se me ha quedado en el duodeno y no lo puedo digerir. Conflicto de enojo indigerible. Enojo con miembros de la familia por un pedazo. Herencias, inversiones, partes, pensiones, etc. Conflicto por haber sido expulsado del territorio, vivido como una gran injusticia. Parénquima en general, carencia, miedo a morir de hambre. Pantorrilla, parte posterior de la pierna formada por los músculos gemelos y el sóleo. Los músculos de la pantorrilla cumplen la función de dar impulso en un salto o en el inicio de un movimiento o desplazamiento. Conflicto de impulso, impotencia por no poder ir más allá de lo que nos permitimos. Imposibilidad de esfuerzo por dejar atrás nuestros límites marcados con anterioridad. Rechazo cambiar de opinión o de dirección. Me gustaría terminar cuanto antes. Papada. Capa de grasa subcutánea que cuelga bajo la barbilla. Común en las personas ancianas y obesas. Algunos animales hinchan la papada ante una amenaza como muestra de poder. También es un pequeño reservorio de grasa, alimento. Conflicto de desvalorización. No me hacen caso. No tengo poder de convicción. Paperas. Enfermedad que produce la inflamación de una o ambas glándulas parótidas. Más común en niños. Después de no haber conseguido un pedazo sentimos que nos desprecian. Así se genera un conflicto de ira y rabia que genera inflamación, alargando la infección y retrasando el fin de la fase de reparación. Conflicto de separación del pedazo. Sentirse despreciado por no poder conseguir el pedazo. Sentirse separado de ese alimento que tanto deseamos. Por ejemplo, al niño que amenazan con enviar a un internado, separándole de sus amigos. Se trata de un conflicto digestivo que si persiste puede afectar al páncreas e incluso algunos hombres llegan a resentir en los testículos por sentirse castrados. Papiloma humano. Virus que infecta el epitelio estratificado de la piel y las mucosas. De transmisión sexual. La mayoría de los tipos no causan ningún síntoma visible. Otros producen verrugas o condilomas. El sentido biológico es reconstruir la pérdida de tejido en el conflicto de cuello de útero o de pene. Si persiste y aumenta los síntomas es que no se supera la fase de curación y el conflicto sigue activo. Conflicto de separación con suciedad. Conflicto de pérdida de territorio, pérdida de la posibilidad de copular. Suele darse en gente que va de flor en flor en las relaciones íntimas. Conflicto de no adaptación con respecto a la situación de la pareja. Parálisis. Pérdida o disminución del movimiento de uno o varios músculos. A una parálisis parcial se le llama paresia. Realizamos un movimiento contrariado o tenemos contrariedad en las órdenes para un movimiento. La función es la de detener el movimiento, pararse, no seguir avanzando en esa dirección, o con ese movimiento o acción. Suele tratarse de un conflicto de larga duración e intensa. Conflicto de desvalorización con contrariedad y oposición en el movimiento. Conflicto de motricidad. Imposición sobre la corteza cerebral motora de un deseo a todas luces irrealizable. La respuesta es un stop. Si el conflicto es previo, incluso heredado, puede haber un conflicto de falta de iniciativa que produzca algún tipo de parálisis. Conflicto de no saber encontrar un desenlace para una situación, una salida. Piernas, no puedo huir, seguir, encontrar salida, no sé por dónde cogerlo.
Pierna derecha, dirección, conflicto ligado al andar. Pierna izquierda, protección, conflicto ligado a proteger a los niños. Brazos, en relación a un trabajo, brazo derecho y manos. No puedo sujetar, empujar. Brazo izquierdo, no puedo retener. Espalda y hombros, en relación a una carga, no puedo evitar. Parálisis infantil. Miedo a ser prisionero, a no poder huir. Mirar transgeneracional o proyecto sentido. Pies, conflicto previo de falta de iniciativa o de no saber encontrar una salida. Boca y las palabras, conflicto de hablar y callar, la ley del silencio para los secretos que no debemos soltar ni repetir. Parálisis cerebral. Trastornos del desarrollo psicomotor que limitan la actividad del paciente debido a problemas de desarrollo cerebral del feto o del niño. Presenta desórdenes psicomotrices, problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción y en ocasiones del comportamiento. No es posible desarrollar una personalidad competente y competitiva en el seno de esta familia. La solución pasa por apelar al sentido protector natural de la madre para superar las cargas imposibles, con las que ya no se podía hacer nada. Es un conflicto transgeneracional en el que la familia permanece separada con grandes dificultades para ser unida. Necesidad de unir a la familia en un acto de amor. Parálisis intestinal. Parálisis del músculo liso intestinal que se encarga de mover el bolo alimenticio por el interior del intestino. Sentido biológico, contrariedad respecto al hecho de transportar el pedazo. Conflicto de desvalorización por no poder hacer avanzar el pedazo por el intestino, interpretando el pedazo como real o como simbólico. Dificultades para asimilar el pedazo, dificultades para eliminar, soltar, perdonar un pedazo que nos han obligado a tragar. Paranoia. Condición psicológica caracterizada por una desconfianza patológica, orgullo, falsedad de juicio, ausencia de autocrítica y agresividad. El sentido biológico es huir de una realidad emocionalmente insoportable para evitar los peligros que ésta nos presenta. Hay un gran sentimiento de inferioridad. Eso hace que el individuo sea muy susceptible y agresivo y vive delirios de persecución. Gran sentimiento de víctimas y sus experiencias las viven como fracasos continuados. Estas personas han vivido en un ambiente familiar donde ha habido gran carencia afectiva y poco desarrollo psicoemocional. Conflicto. Constelación esquizofrénica de conflictos de miedo por la espalda. Conflicto de desvalorización con gran sentimiento de inferioridad. Este gran sentimiento de inferioridad produce susceptibilidad y agresividad en un individuo que termina por vivir delirios de persecución. Son personas que han crecido en familias con gran carencia afectiva y poco o nulo desarrollo psicosocial. Viven sus experiencias como las de un fracaso tras el otro, produciendo una gran sensación de ser víctimas del entorno. Conflicto con digerir el pedazo psíquico visual, con extrema importancia en los detalles. Gente que debe pensar siempre en lo peor por si acaso. Buscar en el proyecto sentido conflictos de persecución. Parásitos. Organismo que vive en otro ser vivo y a expensas del cual se nutre. Los parásitos se aprovechan solo de las energías sobrantes de un organismo. Conflicto de entrega del poder, conflicto de sentirse abusado y parasitado por los demás. Sentir que viven de nosotros o al contrario sentirse parásito de alguien. Paratiroides. Glándulas endócrinas situadas detrás de las tiroides, encargadas de producir la hormona paratiroidea del metabolismo del calcio y el fósforo. La paratiroides segrega PTH,
que regula la cantidad de calcio en sangre. El calcio tiene la función de endurecer estructuras. En fase activa se produce hiperparatiroidismo, que a la vez produce hipercalcemia. En fase de reparación hay hipoparatiroidismo, que a la vez produce hipocalcemia. Conflicto de tragar o escupir pedazo con una tonalidad de obediencia. Similar a los conflictos de tiroides, sustituyendo a los conflictos de urgencia por obediencia. Pacientes en diálisis que tienen prohibido beber. No tragar el bocado en el sentido de no ser capaz de cumplir con las expectativas. Verse desbordado por los acontecimientos. Parénquima renal, riñón. Tejido funcional del riñón, compuesto básicamente por las nefronas. El tejido del parénquima renal cumple funciones relacionadas con gestionar el agua, filtra la sangre, regula la homeostasis y el volumen del líquido extracelular y participa en la absorción de electrolitos. En una fase de reparación compensada se recupera el tejido con una mayor funcionalidad que antes del conflicto. Conflicto de desvalorización y problemas existenciales, siempre en relación con líquidos. Se dan situaciones de carácter repetitivo, que no suelen ser muy potentes y pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, el miedo continuado a ser despedido del trabajo. Tener muy presente los conflictos de líquidos como por ejemplo, tuberías rotas, problemas de ahogos en la familia o personales, destrozos y pérdidas por lluvias torrenciales, pérdida de dinero o emociones irreferentes y la correlación con la gestión de los líquidos internos. Conflicto de desmoronamiento existencial. Eso que se va al suelo y rompe nuestros fundamentos. Conflicto con el tener que elegir entre lo bueno y lo malo. Siempre debemos tener en cuenta esas cosas que gota a gota van colmando el vaso de nuestras vidas. Eso que cada día nos cuestionamos sobre si está bien o mal. Parkinson. Trastorno neurodegenerativo crónico que produce incapacidad progresiva. Sus síntomas principales son rigidez y temblores, y también desencadena alteraciones en la función cognitiva y la expresión de emociones. Sentido biológico: dejar de controlar la acción cuando no se tiene claro cómo actuar. Conflicto de atrapar o retener, miedo a terminar, a soltar, a concluir algo. Conflicto de doble obligación motora: por un lado quiero hacerlo, por el otro lo tengo prohibido. Violar, robar, masturbarse, firmar algo. Personas que lo quieren controlar todo pero no pueden, o que han sido rechazadas. Conflicto de futuro, miedo a dejar de vivir. En consecuencia no terminamos las cosas. Miedo a los juicios, detiene el movimiento, no llega hasta el final. Retener a alguien o algo a pesar de ser inútil. Algo que podíamos hacer y no hicimos. Lanzar el gesto, pero no llegar a realizarlo. Quiero actuar pero no me dejan. Quiero actuar y no sé dónde. Temblores en las manos. Conflicto de separación con el padre. Parótida. Glándula salival de gran volumen situada a ambos lados de la cara. Vierte la saliva en el conducto de estenón. Participa en la digestión lubricando el pedazo para su deglución. También participa en el vómito. Antes de devolver incrementamos la salivación. Conflicto de atrapar o escupir pedazo. No poder o no tener derecho a comer, ensalivar. Carencia, miedo a no poder atrapar la presa, objetivo. Conflicto del hámster que en previsión de una posible carencia almacena el alimento en su boca para asimilarla más tarde. El clima que envuelve este conflicto es de falta de ayuda que dificulta el proceso de atrapar el pedazo.
Conflicto en relación a no poder escupir algo que no quiero tragarme, me obligan. También son conflictos relacionados con el alimento primario, el alimento de mamá. Real, leche materna, simbólico, cariño, alimento emocional. Conflictos de sumisión que nos impiden la gestión del pedazo verbal. Párpado. Pliegues de la piel que rodean el ojo, compuestos de piel, músculo y cartílago. Tienen la función protectora y contienen glándulas encargadas de lubricar el ojo. El párpado tiene la función de humedecer y limpiar la superficie del globo ocular. Evidentemente también cumple la función de proteger los ojos al cerrarlos. El músculo del párpado es proporcionalmente el más potente del cuerpo humano. Conflicto de motricidad en relación a lo que veo. No puedo ver sin ser visto. Párpados hinchados y bolsas. Personas que no pensaban poder volver a ver a su país. Conflicto relacionado con los hijos, los prójimos. Los cercanos a nuestra identidad en una tonalidad visual. Es mi hijo. Personas separadas de sí mismas que tratan de copiar a los demás, denigrándose. Pensar en gente que no volveremos a ver. Éczema, más bien en la tonalidad de separación. Gente a la que no volveremos a ver. Parto. Contracciones prematuras. Son prematuras y aparecen antes de la semana 36. Sentido biológico. Las contracciones tienen la función de provocar el parto. El bebé quiere nacer lo antes posible. Conflicto de peligro. Algo va mal ahí dentro. Es preferible salir cuanto antes. Averiguar qué peligros hubo en partos o embarazos anteriores dentro de la familia. ¿Hubo abortos? Parto por forceps. Nacimiento ayudado por los forces, pinzas para tirar del bebé. El bebé no quiere nacer o la madre no quiere que salga. Existen memorias de miedo o muerte en el parto, en el transgeneracional o en la misma madre. La persona nacida con forceps llevará la memoria de que deben empujarlo para empezar las cosas. Conflicto similar al de la cesárea en el que el bebé no quiere nacer. Al forzar la situación repetirá eso en su vida. Yo no soy libre de tomarme el tiempo que necesito. Nacimiento prematuro. Parto ocurrido antes de las 37 semanas de gestación. Sentido biológico, nacer lo antes posible. Conflicto de desvalorización. Como madre creo que no seré capaz de dar al niño lo que necesita. Desprendimiento prematuro de la placenta. Separación de la placenta de la pared uterina antes de dar a luz al bebé. La placenta tiene una función de protección. Dejo de preocuparme por el bebé, dejo de protegerlo, debido a la aparición de un problema que considero de mayor importancia. Protección del bebé. En algún momento recibo un miedo tan fuerte que temo por mi vida y como solución biológica dejo de preocuparme por el bebé para salvar mi vida. Conflicto de mamá tóxica. No puedo proteger a mi hijo. Presentación de nalgas. El bebé viene al revés, viene de culo. Mostrar el sexo del bebé de entrada para certificar que no es del sexo que se esperaba. Reivindicación. También puede tener el sentido de advertir que es peligroso avanzar hacia adelante. Conflicto. Vengo de culo. El bebé muestra primero el sexo. Desear el hijo de un sexo y aparece de otro. Conflicto de no querer enfrentar el mundo o que la madre no quiera que el bebé enfrente el mundo. Memoria de bebé que murió al nacer. Presentación transversal. El bebé viene de lado. No querer salir o tener grandes dificultades para hacerlo debido a un programa de miedo o a andar el camino. Conflicto de no querer nacer, negarse a seguir el camino. Nacer sin dar a luz, negación de la responsabilidad. El bebé refleja siempre a la madre. Parto. Rotura prematura de aguas.
antes de la semana 37. Sentido biológico, nacer lo antes posible. Conflicto, desvalorización. Como madre creo que no seré capaz de dar al niño lo que necesita. Vuelta de cordón. El cordón umbilical se enrolla en el cuello del bebé provocando la asfixia. Sentido biológico, perpetuar la especie. Ante la necesidad de tener que escoger entre mantener a la pareja o al niño, tenemos que este niño no es capaz de salvar la especie reproduciéndose, pero la pareja sí lo es. Conflicto de memoria relativa a para salvar a la pareja hay que dejar morir al niño. Biológicamente la pareja puede procrear, el niño no. Buscar memorias de ahogos o ahorcamientos en el transgeneracional. La persona nacida con vuelta de cordón asociará la edad de la autonomía, segundo nacimiento de la persona, como un peligro de muerte y no lo afrontará. Serán personas con gran dificultad en ganarse la vida y ser autónomos financieramente porque llevan la memoria de si en el momento del nacimiento se sale del vientre se muere. Pueden estar muchos años estudiando o preparándose, largas temporadas en el paro o que tengan que ser asistidos. Pecho, región del tórax comprendida entre la base del cuello y los hombros hasta el abdomen. Simbólicamente el pecho tiene el sentido de protección de uno mismo. El pecho contiene dos órganos vitales como son el corazón y los pulmones. Conflicto de preocupación por los demás, cargar con los demás. Siempre cargo con todo o nadie carga conmigo. Pectorales, músculo del tórax. Tiene la función de expandir el tórax para llenar los pulmones de oxígeno y a la vez son abductores del brazo. Conflicto de desvalorización e impotencia respecto a mi poder personal. Conflicto para defender mi territorio o el de mi clan. No puedo impedir que mi padre me desvalorice siempre. Pelvis. Cavidad del esqueleto situada en la parte inferior del tronco, formada por los huesos coxales, sacro y coxis. El sentido biológico lo hallaremos en relación con el acto sexual y la reproducción. También sirve de soporte de los órganos del abdomen y para la articulación de la cadera. Conflictos de desvalorización sumados a los conflictos de útero o próstata. Desvalorización sexual a nivel de creencias. También conflicto con no poder acoger a un recién nacido de un modo satisfactorio. Conflicto de pelvis estrecha o que no se abre. Conflicto de dirección. Conflicto de fabricación de hijos. Dramas ocurridos en relación a la fabricación de niños como por ejemplo abortos, malformaciones, etc. En las mujeres afectadas es un conflicto de desvalorización por no hacer bien el trabajo de mujer, madre. Conflicto en relación a partos difíciles. Yo hubiera querido que se abriera un poco más. Conflicto en relación a la casa. La primera casa que todos tenemos es el útero. Conflicto con los nietos. En realidad es conflicto de fabricación de hijos, pero nos identificamos con el problema que tienen nuestros propios hijos en fabricar a sus hijos y resentimos el problema. Conflicto con la sexualidad vivida fuera de norma, de lo que debería ser normal según mis creencias o las de mi clan o entorno. Cuando hay metástasis, el conflicto suele ir en el sentido de tengo cáncer y mi marido todavía quiere hacer el amor. Yo no quiero, para mí es hacer algo fuera de la norma. Conflicto de competencia sexual. Cuando estoy enfermo y siento que no puedo hacer feliz a mi pareja sexualmente, y me desvalorizo por ello. Conflicto de dirección. ¿Qué dirección debo tomar respecto a? Pericarditis. El pericardio es la membrana que recubre y protege el corazón, y está formado por dos capas, visceral y parietal. Pericarditis es la inflamación del pericardio. El pericardio protege el corazón, limita la fricción, previene contra infecciones y mantiene su forma y capacidad de dilatación.
En una pericarditis, tener en cuenta el contexto de ira y rabia. Cuando una persona se siente atacada en el aparato cardiovascular, puede desarrollar un cáncer del pericardio, un estrechamiento del pericardio, un suplemento de líquido en el pericardio, todo ello con el fin de proteger más y mejor el corazón. Conflicto de protección del corazón a nivel real o simbólico. Conflicto con un ataque directo a mi corazón. Por ejemplo, el anuncio de una operación que tienen que hacerme a corazón abierto. Conflicto de miedo por el corazón. Puede ser miedo a un ataque o un problema cardiovascular. Conflicto de identificación con alguien muy querido. Por ejemplo, el abuelo tiene un problema cardíaco y nosotros podemos sentirlo como nuestro y querer proteger nuestro corazón haciendo una pericarditis. Es irracional, pero para el inconsciente el otro no existe. Conflicto de ataque a la integridad territorial. La identificación simbólica del corazón está relacionada con el hogar, la casa. Conflicto de sentirse agredido dentro del territorio. En una pericarditis se produce una inflamación del pericardio y el corazón no puede expandirse con normalidad. Eso produce fatiga y dificultad respiratoria. Puede resentir la salida o no salida de un familiar de la casa. Perineo. Región situada entre los genitales y el ano. El perineo es un tejido con función de soporte y protección de los órganos sexuales, la vejiga y el recto. Conflicto con las estructuras y fundaciones propias, vitales, reproductivas o personales o sexuales. Cáncer, bebé despedido y muerto antes de nacer. Peritoneo. Fascia, membrana que cubre y envuelve y protege los órganos del abdomen. Consta de dos capas, la visceral interna y la parietal externa. El sentido biológico es proporcionar protección para los órganos del abdomen. La tonalidad del sentido variará según la zona del peritoneo afectada y el órgano al que esa zona protege. Conflicto de miedo, pánico a lo que sucede dentro del vientre, por ejemplo, miedo a tener un cáncer o en caso de embarazo a perder el hijo. Atentado contra la integridad de lo más recóndito de nuestro propio ser. Amenaza de un mal que nos corroe por dentro. Quiero proteger mi vientre, quiero proteger a mi bebé, tengo miedo a tener un cáncer. Un ejemplo muy claro es cuando te diagnostican un cáncer intestinal o de hígado y resientes haciendo una peritonitis o ascitis. Peritonitis. Inflamación de la membrana del peritoneo. Ver sentido biológico de peritoneo y añadirle la tonalidad de ira y rabia propia de las inflamaciones. Conflicto de ira, cólera, en un contexto de protección. No pude o no supe protegerme, o no me protegieron, en algo relacionado con el abdomen y me da rabia. Perleche. Fisuras que aparecen en las comisuras de los labios. Parecido al sentido de querer atrapar el pedazo, pero en un contexto de contacto. La ulceración permite sentir mejor el contacto de los labios con el pezón de mamá. Conflicto de querer lamer la leche del pecho de la madre. Quisiera no verme obligado a dejar entrar eso en mi boca. Quiero dar ese beso, pero que no se note. Peroné. Hueso de la pierna paralelo a la tibia. Movimiento, soporte y estructura. El peroneo ayuda a la estabilidad de la pierna, aunque es la tibia la que carga con el peso. Dentro del simbolismo materno de la pierna, el peroné simboliza al padre. También simboliza el paso de la infancia a la adolescencia. Conflicto de desvalorización relacionado con el crecimiento. Conflicto de independencia, de no poder hacer su propia vida. Marcharse del hogar materno. Puede tratarse de un conflicto con una madre muy posesiva. Conflicto de debatirse entre dos hogares, no saber en qué familia debe estar uno. Por ejemplo, en caso de divorcio de los padres.
Conflicto con las adicciones en las que hay una gran desvalorización y una gran dificultad para perdonar algo. En Francia está relacionado con el padre, père erroné, padre erróneo. Cuando hay golpes en la espinilla que tardan en curarse, se relaciona con el periostio. Pesadez de estómago, digestión lenta y pesada. Sentido biológico, tenemos un pedazo en el estómago de difícil digestión. Conflicto, buscar algo en la hora de la última comida o poco antes que no sea difícil de digerir. Una información, una actitud, ver una persona. Pesadillas, sueños que producen angustia y miedo. Las pesadillas o los sueños en general nos muestran simbolismos del conflicto en fase activa, así como posibles salidas y soluciones para entrar en fase de reparación. Conflicto. Los sueños nos confrontan a los problemas, dificultades para ver cuál es la mejor de las soluciones a tomar en la fase de vigilia. La simbólica de la pesadilla nos está mostrando la vivencia. Tomar conciencia de los sueños puede ayudarnos mucho a identificar posibles tendencias o programas del subconsciente que puedan llevarnos a otros conflictos. Piel, epidermis, la capa más externa de la piel donde se produce el contacto. También tiene función protectora. La epidermis nos proporciona el contacto físico con nuestro exterior, el tacto, el contacto y las primeras lecturas que serán leídas por las terminaciones nerviosas en la dermis. Permite el paso de la cantidad adecuada de luz e impide el paso de los elementos patógenos. La ulceración aumenta la superficie de contacto. Seguidamente se produce una reducción de la sensibilidad. De esa manera sentimos cada vez menos la pérdida del contacto. A la vez la pérdida de memoria a corto plazo, que se da tanto en fase activa como en reparación, permite que nos olvidemos de la separación o que reduzcamos su impacto. El ser humano debe sentir el contacto para poder estructurarse correctamente. Conflicto de separación, pérdida del contacto corporal, pérdida de contacto con la madre, la familia, el rebaño, los amigos. En el reino animal, un conflicto de pérdida de contacto con el clan, manada o grupo es muy peligroso y generalmente mortal. Al quedar solo puede ser atrapado y comido por los depredadores. Es por lo tanto un conflicto realmente importante. La piel fría es un conflicto de falta de calor humano. Separación central. Si el conflicto aparece en la cara interna o anterior, parte interna del brazo o de la pierna, indica deseo de quedarse unido a. Si el conflicto aparece en la cara externa o posterior, indica deseo de separarse de. Neurofibromas. Conflicto de contacto no deseado, inoportuno. Los neurofibromas absorben el estímulo sensible. Todas las enfermedades de la piel son enfermedades de amor. Si soy tocado, existo. Si no soy tocado, no existo. Piel, hipodermis, capa más profunda de la piel, rica en tejido graso. Tiene principalmente la función de protección. La hipodermis protege la piel de pequeños traumas y de la temperatura. También juega un papel muy importante en la forma, la movilidad y la estabilidad de toda la piel. También la nutrición y la limpieza mediante los vasos linfáticos y sanguíneos. Conflicto de desvalorización. Desvalorización estética de uno mismo en referencia a una parte del cuerpo juzgada como inestética. Retención de agua de riñón. Grasa, cartucheras, lipomas, desprotección, abandono físico. La solución es transformar el azúcar en grasa. Solo cuento conmigo mismo, desconfío de los demás. Todas las enfermedades de la piel son enfermedades de amor. Si soy tocado, existo. Si no soy tocado, no existo. Piel, dermis. Capa intermedia de la piel. Tiene función protectora y además nutre la epidermis y contiene las glándulas sudoríparas. Básicamente esta capa cumple la función de protección y nace del mesodermo antiguo. Es hasta 30 veces más gruesa que la epidermis
y en los animales equivaldría a la protección de cuero. También contiene los folículos pilosos y las glándulas sebáceas y sudoríparas. Y se encarga de nutrir la epidermis. Tiene funciones de regulación térmica y de las funciones sensitivas. Conflicto de protección. Conflicto de atentado a la integridad con mancha. Conflicto de protección en relación al padre. Si hay dolor, indica un duelo no realizado por una separación. Si hay enrojecimiento, hablamos de un conflicto de ataque a la integridad. Siempre en función de dónde se presenta el problema. En la cabeza es padre y mental, intelectual, sirve para pensar. En los párpados, conflicto visual, algo que no quería ver. En la boca, el conflicto del besito. En el oído, que oigo, que no deseo oír, que desearía oír. En la nariz es algo sexual o algo que huele mal. En el pecho es cónyuge o hijos o espacio vital y libertad. En la cara es un conjunto estético. En el codo trabajo o no me abrazan. En la mano, padre y habilidad manual, trabajo. La piel es un conflicto de límites y de fronteras que proporcionan protección. Los niños necesitan límites para sentirse protegidos y los límites personales están en nuestra piel. Todas las enfermedades de la piel son enfermedades de amor. Si soy tocado, existo. Si no soy tocado, no existo. Piernas. Nombre genérico que reciben las extremidades inferiores, pero realmente hace referencia al segmento que va desde la rodilla al pie. Las funciones de las piernas son las de movimiento, desplazamiento, dirección y sostén. Tienen también la función simbólica materna porque nos arraigan al suelo, en contacto con la madre tierra. Conflicto, mi capacidad para adelantar en la vida, ir hacia el camino, hacia las nuevas experiencias. Conflicto relacionado con la madre. Mi madre, yo como madre, de rodilla para abajo. Piernas pesadas, llevar una carga demasiado pesada. Pierna derecha, debo ir, avanzar hacia, pero no lo deseo. Lado afectivo. Pierna de arranque del movimiento. Pierna izquierda, quiero ir, avanzar hacia, pero no puedo. Lado del peligro, pierna en espera del movimiento. Pierna, circulación de retorno. Insuficiencia en el funcionamiento de las venas de las piernas en su función de devolver la sangre al corazón. Puede ser superficial, muy común y profunda. El sentido biológico tiene que ver con limpiar la porquería. Se ulcera la luz de la vena para poder llevar más porquería a casa y poderla limpiar en los pulmones. La sangre venosa transporta los residuos celulares. Conflicto. Ir al trabajo se me hace cuesta arriba. Pies. Parte final de las extremidades inferiores, desde el tobillo a la punta de los dedos. Los pies cumplen funciones de estabilidad, soporte y amortiguación. Llevar el peso del cuerpo, movimiento y avance. El pie es la parte de nuestro cuerpo que está en contacto con la madre tierra, por lo tanto representa también una función materna simbólica. Conflicto de desvalorización por el avance, sostenimiento y la elevación. También por la dirección tomada. Conflictos en general relacionados con el concepto de madre. También en relación a la protección materna. También desvalorización por no poder correr, bailar o guardar el equilibrio. Punta de los pies. Conflicto de desapego de la madre. Desvalorización por su partida o muerte. Conflicto de procurar no ser atrapado. Sigilo por la madre. Golpes en los pies. Obstáculos en mi vida. Pies planos. Arco del pie inexistente o prácticamente inexistente. Sentido biológico, procurar un buen contacto con el suelo, madre tierra. Conflicto de relación con la madre. Búsqueda del afecto de la madre. Cuando soy niño no quiero separarme de mi madre.
También puede que sea mi madre la que me impide despegarme y me clava al suelo. Píloro. Esfínter del estómago que lo conecta con el duodeno, la primera porción del intestino delgado. Puerta de salida del pedazo hacia el territorio del bulbo, antes del duodeno. Conflicto de asimilar pedazo. ¿Entra o no entra? Dificultades en la elección, disconformidad, sentimiento de ser un inepto. Estenosis del píloro. Conflicto de territorio del clan. No puedo dejar entrar eso. Glándula pineal. Pequeña glándula endocrina situada en el epitálamo. Segrega melatonina, una hormona implicada en la regulación del ciclo de los sueños. La pineal es una glándula productora de serotonina y melatonina. Tiene funciones de regulación de los ciclos de sueño y vigilia. En este caso, el sentido biológico estaría relacionado con los ciclos y el tiempo, y generalmente con mantenerse alerta, despierto en estado de vigilia. También interviene en la reproducción y sus energías. En este caso, el sentido biológico estaría relacionado con la creación y la materialización. También es el centro del sexto chakra. Conflictos espirituales y relacionados con el tiempo. Gobierna el tiempo y la luz. Es el centro de transformación de lo sutil en lo denso. La epífisis produce melatonina, dadora del tiempo e inhibidora de las hormonas sexuales, para no tener descendencia. Inhibición de la producción de melanina. Hay que lavar más blanco. Problemas con la voz. Cualquier problema que afecte la emisión de la voz, afonía, pólipo, llagas, mutismo. Sentido biológico, ver, cuerdas vocales y laringe. Conflictos de miedo, pánico o susto en el territorio y conflictos de expresión. Problemas oculares. Cualquier problema que afecte a la visión. Ver, sentido biológico de ojos. Conflicto de peligro, ver algo peligroso, y conflicto de miedo por la espalda. Debo ver algo que no logro ver y es un peligro para mí. Problemas respiratorios. Problemas que afectan a la respiración. Ver sentido biológico de las bronquitis y laringe. Conflictos de territorio, relacionados con algo vital, con la vida y sus intercambios. Y también relacionados con la tristeza, el abatimiento. Próstata. Órgano glandular propio del sexo masculino, ubicada frente al recto y rodea la uretra. Produce el líquido seminal. La próstata produce parte del líquido seminal encargado de proteger y nutrir el espermatozoide. También tiene la función de poner en marcha y dirigir la máquina reproductora en los hombres que se encuentran fuera de la edad estipulada como reproductiva. Es el sentido de mantener la especie. El sentido biológico de la próstata es aumentar la secreción prostática y compensar la disminución de producción espermática. Conflicto semigenital desagradable. No tiene un enfoque puramente genital. Se trata de un conflicto donde una hembra se encuentra involucrada, rivalidad con una mujer, o un conflicto de procreación. Conflicto de necesitar ser más competente con mi mujer, probablemente porque ella es más joven. Conflicto de castración. De forma similar, la mujer castra al hombre chantajeándolo e imponiendo sus normas. Por ejemplo, si no haces eso, hoy no hay cama. El hombre necesita ser hipercompetente. También es un conflicto de sentir que se vive una sexualidad fuera de la norma, como una pareja formada por un hombre de 60 y una chica de 25. Conflicto del viejo verde. Conflicto de divorcios en los que la sexualidad paterna es ensuciada por la mujer como venganza. Conflicto de pérdida importante en la familia. De protección de los nietos, miedo a perderlos. O necesidad de fabricar nietos. Conflicto derivado de situaciones dramáticas de los hijos, pareja, nietos equivalente, un accidente, una enfermedad, la muerte.
Todo ello nos disgusta. Prostatitis, inflamación de la próstata. Ver el sentido biológico de próstata y añadirle el contexto de ira y rabia ligado a la inflamación. Conflicto de fase de reparación de próstata junto a sentimientos de ira, rabia o gran frustración. Prurito, picor, hormigueo o irritación de la piel que conlleva deseo de rascarse. Es una señal de alarma como el dolor, pero en un contexto de ardor y quemazón. Aparece por la estimulación de las terminaciones nerviosas epidérmicas y por lo tanto está asociado al contacto o separación. Conflicto de separación del placer, ligado al tacto, a ser tocado, acariciado. Falta de contacto con las emociones relacionadas con esa parte del cuerpo. Crisis épica de un conflicto de separación. Problema de bilirrubina en la sangre. Conflicto de estar separado con rencor e injusticia. Conflicto de contacto que me roe o me carcome. Ardor por temas de sexualidad y agresividad. Psicosis maníaco-depresiva. Trastorno del estado de ánimo que alterna episodios de manía o euforia y depresión. El sujeto pasa de la alegría a la tristeza rápidamente. Siempre hay una historia familiar, transgeneracional, mal transmitida que produce fuertes destrozos en el inconsciente del receptor. Eso provoca que la persona viva situaciones de gran impacto emocional y tenga la necesidad de desconectar ciertas funciones. Constelación de dos conflictos de territorio activos, uno en cada hemisferio, junto a una neutralización hormonal. Fase depresiva, hemisferio derecho. Conflicto activo de territorio masculino. La pérdida de espacio o la imposibilidad de reproducirme. Esto representa la muerte. Fase maníaca, hemisferio izquierdo. Conflicto activo de territorio femenino relacionado con la identidad. Delirios de grandeza. Niños psicóticos. Padre que no pinta nada y madre que pinta demasiado. Mirar árbol genealógico. Los niños psicóticos arrastran todo tipo de traumas ancestrales y su principal misión es la de reparar de forma incansable el pasado genealógico de sus familias. Los psicóticos expresan o cuentan cosas que a priori nadie comprende, pero si se les escucha seriamente nos damos cuenta que no entendemos que en realidad exploran el pasado familiar que les ha convertido en lo que son. Los padres de niños psicóticos suelen ser hombres fieles, pero que nunca tienen nada que decir respecto a su hijo. Las únicas que deciden son ellas, las madres. Psoriasis. Dermatosis que provoca irritación y enrojecimiento de la piel, con escamas de color blanco y plateado. Protección de una doble separación. La piel se vuelve una coraza protectora, por lo tanto hay un miedo a ser heridos. Debemos sentir el contacto para estructurarnos bien en la vida y no lo sentimos. Conflicto de separación. Separación de uno mismo. Integridad. Conflicto de contacto obligado además. Conflicto de separación de sí mismo, de mi propia identidad, junto a un conflicto de contacto obligado. No puedo ser yo y además debo permanecer con. Para que se produzca la psoriasis son necesarios como mínimo dos conflictos, uno activo y otro en fase de curación. Dos sucesos distintos. En estos casos aparecen las placas de psoriasis. Conflicto con el padre, en contacto con el sol, la psoriasis mejora. Es la protección del padre que no he tenido y me hubiese gustado tener alguna vez. También puede interpretarse como la sensación de sentir que hay dos personas en nuestro entorno afectivo que tienen una doble separación. Doble conflicto, de protección, siento que me agreden, junto con un conflicto de separación, estoy separado de. Para que no me agredan más, voy a separarme de alguien. El grito del alma de la gente con psoriasis es:
Papá, necesito que me abraces. Pulmones. Órganos respiratorios cuya función es aportar oxígeno a la sangre, energía. Ocupan la mayor parte de la cavidad torácica, bajo las costillas. La principal función de los pulmones es la respiración, absorber vida. La respiración nos pone a todos en contacto en el mismo elemento. Todos respiramos el mismo aire, cosa que nos mantiene conectados a pesar de los deseos que podamos albergar de encerrarnos en nosotros mismos. Por eso los pulmones representan la capacidad de comprender e inspirar la vida, y a la vez simbolizan el contacto, la relación y la comunicación con el entorno. Conflicto general de miedo a la muerte. Conflicto de miedo arcaico a ahogarse. También conflicto de territorio personal. Tisis, tristeza. Embolia pulmonar, crisis epileptoide de un conflicto de venas coronarias o de cuello uterino. Una mancha, miedo a que otro muera. Varias manchas sueltas, miedo por uno mismo. Varias manchas en la parte alta y más pequeñas al descender, miedo a sufrir al morir. Micronódulos en pulmón izquierdo. Necesito territorio para mis hijos. Alvéolos, miedo a morir por asfixia, ahogado. Bronquios, peleas en el territorio, invasión del territorio.